Hoy vamos a escuchar una disertación del señor Gerardo Andrián. Él es suboficial principal retirado del Ejército, es licenciado en Sociología, es magíster en Educación y es maestrando en Economía. La charla que nos va a contar hoy es el valor de la palabra como herramienta de poder. Primero le voy a dar la palabra a Juan Domingo, a nuestro presidente, para que salude y ya comenzamos con la conferencia de hoy. Para participar hoy en la reunión. Bienvenido a todos. Son comentarios que vamos a tratar de ir dando de acuerdo a las situaciones de la semana que se vengan sucediendo. Por un hecho que pasó la semana pasada es que decidimos hacer una breve reflexión con respecto a lo que es el lenguaje como herramienta de poder, el uso político que tiene la manipulación del lenguaje. La primera batalla en toda confrontación ideológica se libra en torno al lenguaje, que es clave para definir la realidad. Y acá tenemos que detenernos un poquito ante las palabras, porque justamente estamos hablando de lo que es la manipulación del lenguaje como herramienta de poder. La palabra ideología últimamente tiene una connotación un tanto negativa. Nosotros vamos a utilizar esta palabra teniendo en cuenta que ideología se contrapone a lo que son los buenos argumentos que dan razones de alguna idea que se sostenga. Es decir, cuando uno tiene un pensamiento, una idea, tiene que tener argumentos que avalen esa idea o ese pensamiento. Cuando no hay buenos argumentos para sostener una postura, una manera de pensar, entonces estamos ante una ideología. Y las ideologías últimamente no necesitan ningún tipo de argumento ni explicación, sencillamente porque no la tienen en lo que es racional. Acuden o se basan solamente en lo que es irracional, que termina siendo el fanatismo. La forma que tiene de defenderse las ideologías es a través de la violencia, y una de las primeras violencias es la violencia verbal. También está la violencia sutil y la violencia simbólica. Desde el manejo o la manipulación del lenguaje se pretende alterar el curso espontáneo de la naturaleza. Las ideologías están en contra de lo que se conoce o se dio en llamar desde la era, digamos, en los últimos 2000 años, con el advenimiento del cristianismo, el orden natural. Hay un orden natural y los sistemas jurídicos a lo largo de los siglos trataron de hacer leyes o armar sistemas jurídicos que tuviesen en cuenta ese orden natural. Algunos llaman orden espontáneo. Entonces, se pretende alterar el curso espontáneo de la naturaleza. Hay que empezar por forzar el sentido de las palabras o darle un nuevo significado. Y acá hay unos pocos ejemplos. En los documentos de las Naciones Unidas y en algunos documentos, por ejemplo, en lo que es el sistema educativo, el sistema de salud, se han cambiado algunas palabras. Por ejemplo, oficialmente las Naciones Unidas y también la legislación argentina ya no habla de padres, sino que habla de progenitores. Al aborto, todos sabemos lo que es el aborto, se lo llama salud reproductiva, nada que ver la salud, ni mucho menos reproductiva, con lo que es el aborto, es la antítesis. Al sexo no se lo llama sexo, sino que lo llama género, sabiendo que el género humano es bisexual, es masculino y es femenino. Al embrión menor de 14 días se lo llama preembrión, y también hay otras pseudo nuevas acepciones como prehumano. En esta nueva pseudo acepción de prehumano, por ejemplo, se intentaría ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Me escuchan? Hola, Rubén, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Para que hay un ruido, pero no sé de dónde viene, así que dame un segundo. Sigue hablando. De última le pongo silencio a todos. Bien.
Bueno, decíamos que esta palabra preembrión da inicio a otras nuevas acepciones que pretenden imponerse, como por ejemplo el prehumano. Una persona que no tuviese incapacidad de darse a entender de ninguna manera, tendría esta categoría de prehumano. Al feto humano no se lo llama feto humano, sino que se lo llama producto. Y así podríamos continuar con muchos ejemplos que gravitan en nuestra vida a través de distintos documentos oficiales y fundamentalmente en documentación que viene de las Naciones Unidas. Vamos a hacer tratar de entender un poquito esto. Es sencillo, no es muy simple. Todos nos expresamos con símbolos gramaticales que son las palabras. Esas palabras, ¿sí?, son un término que designan un objeto, un fenómeno o un hecho. Un objeto puede ser la casa, un fenómeno puede ser el clima, llueve, hace frío, etc. O un hecho, la violencia que vivimos diariamente en nuestra sociedad. ¿Sí? Este término designa cada uno de estos elementos, una casa, el estado del clima, la situación social, en base a unos contenidos, ¿sí?, que todos tenemos incorporados como una teoría. Y esa teoría no es otra cosa que un concepto que nos hacemos internamente de las cosas. Nosotros sabemos para qué es una casa, sabemos lo que significa el frío o el calor y sabemos lo que significa la violencia en sus distintas acepciones, ¿sí? A través de las palabras podemos conceptualizar y en ese concepto está la definición de las cosas. Podemos definir qué es una casa, podemos definir qué es la lluvia o qué es el calor, o podemos definir la violencia, no solamente porque la vivimos estas cosas diariamente, directa o indirectamente, sino que son el cúmulo de conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de la vida. ¿Qué sucede? Cuando esos simbolismos gramaticales, que son las palabras, se empiezan a deformar, nada de esto sucede y nunca podemos llegar a una definición clara de las cosas, ¿sí? En lo que se intenta hacer actualmente, manipulando el lenguaje, estas definiciones, por ejemplo, que puede parecer una barbaridad lo que voy a decir, pero es la realidad que nos están imponiendo o se nos pretende imponer. Una casa no sería una casa, los fenómenos climatológicos no serían tales y la violencia sería otra cosa muy distinta de lo que nosotros hoy creemos o pensamos que es. Es decir, que la realidad quedaría totalmente deconstruida y se daría lugar a otro tipo de definiciones que ya están premoldeadas de antemano, ¿sí? Todos sabemos que pensamos con palabras. En la medida que vamos incorporando palabras a nuestro vocabulario, a nuestro lenguaje cotidiano, tenemos más capacidad de abstracción, tenemos más capacidad de generar ideas y esas ideas hacen que tengamos juicio crítico propio, es ser dueños de nuestras conciencias, ser dueños de nuestros pensamientos. La manera por excelencia de incorporar vocabulario es a través de la lectura, de ahí la importancia de la lectura. Hay una herramienta que se utiliza para lograr este cometido, que es la famosa dialéctica de Hegel o la dialéctica hegeliana, que es un método que supone que en la historia surgen fuerzas opuestas que en su contradicción generan una nueva fase, que a su vez genera otra instancia contradictoria y así sucesivamente. Si miramos este gráfico, a una tesis se le antepone una antítesis para dar origen a una síntesis. Por ejemplo, la tesis es que el heteropatriarcado, ¿sí?, es culpable de la opresión de la mujer. La antítesis sería el empoderamiento de las mujeres. Y la síntesis de todo esto es estar bajo una suerte de dictadura del feminismo más radical. Superada esta etapa,
eso se convierte en una nueva tesis, se le antepone una antítesis y surge una síntesis. ¿Qué significa esto? Esto es, digamos, el principio filosófico de la revolución permanente que impone o que siempre se ha asociado al marxismo-leninismo, ¿sí? Es la revolución permanente, es decir, que la sociedad en ningún momento tiene que tener un estado de reposo, siempre tiene que estar en conflicto con algo o con alguien, y esto de manera permanente. Y por supuesto, esto genera una gran confusión. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de metodología, de esta dialéctica? Es que toda la seguidilla de conflictos terminan siendo controlados porque tanto la tesis como la antítesis o la síntesis están predeterminadas de antemano. Si bien no podemos demostrar quiénes son los que han pensado o han armado cada una de estas situaciones, sí podemos tener una idea de dónde vienen y quiénes son sus responsables. ¿Por qué? Porque para este tipo de pensamiento, lo que fue el comunismo en la revolución bolchevique rusa de 1917, la única forma que la sociedad avanza es mediante el conflicto. Es decir, que el conflicto es una situación sine qua non de la sociedad. Una sociedad que no está en conflicto es una sociedad que no avanza. Y esto dio lugar a lo que se llama el conflicto controlado. Obviamente, los responsables de esto sí son los que tienen el conocimiento y pueden llegar a tener parte del control del conflicto, pero la historia ha demostrado que la mayoría de las veces se les va de las manos. Esto es una suerte de idealismo porque se parte de la idea de que la sociedad humana es algo mecánico, en donde la masa de seres humanos somos una masa amorfa, homogénea, no tenemos forma, pero somos todos iguales, en donde no existe la libertad de pensamiento porque somos todos manejables como eso, como grandes masas. Este idealismo hegeliano postula que la sociedad humana se acerca al ideal, la idea absoluta, mediante una larga sucesión dialéctica, es decir, el conflicto permanente, en la cual cada solución de la tensión entre opuestos a su vez va a ser la tesis de un siguiente proceso dialéctico hasta que no queden más oposiciones por ser resueltas. Es decir, la igualdad de los opuestos tiene que ver con el conflicto permanente. Si hay heteropatriarcado opresor es porque hay mujeres oprimidas. Si hay ricos es porque hay pobres. Si hay oprimidos es porque hay opresores y ahí se los empieza a fabricar o se empieza a diseñar quién va a ser el culpable de esa opresión. Y todo mediante el uso del lenguaje como herramienta política. Ahora, si ustedes me van a permitir, voy a leer una pequeña parte de un libro muy conocido. Muchos hablan de este libro, pero son muy pocos los que lo han leído. El libro completo debe tener unas 350 páginas. Este libro, 1984, salió publicado por primera vez en 1948. Y es importante lo que dice uno de sus párrafos. Ustedes me van a permitir que lo lea rapidito. Desperdigados en Londres había solo otros 3 edificios de tamaño y apariencia parecidos. Empequeñecían de tal modo la arquitectura de los alrededores que, desde el tejado de las casas de la Victoria, se divisaban los 4 a la vez. Eran la sede de los 4 ministerios en que se dividía todo el sistema gubernamental. El Ministerio de la Verdad, que se ocupaba de las noticias, los espectáculos y las bellas artes. El Ministerio de la Paz, encargado de los asuntos relativos a la guerra. El Ministerio del Amor, que se ocupaba de mantener la ley y el orden. Y el Ministerio de la Abundancia, que era el responsable de los asuntos económicos. Sus nombres en nueva lengua eran Miniver, Minipax, Minimor y Minindancia. En esta novela, ¿sí?, distópica de 1948, hay una descripción
prácticamente pormenorizada de lo que son las situaciones, los sistemas políticos que se están expandiendo en el mundo entero. Por ejemplo, el ministerio, acá se impone primero una neolengua, una forma de hablar para cambiar la realidad. El Ministerio de la Verdad tenía la obligación de reescribir la historia permanentemente. Permanentemente cambiaban la historia para favorecer al gobierno de turno. Eso era el Ministerio de la Verdad. Lo que hacían obviamente era mentir, mentir y mentir sistemáticamente. Sin embargo, se lo llamaba Ministerio de la Verdad. El Ministerio de la Paz, o Minipax, uno supondría que estaban buscando la paz, no, todo lo contrario, era el ministerio encargado de hacer la guerra y que la guerra funcione permanentemente. El Ministerio del Amor era el ministerio que se encargaba de perseguir a todos los opositores políticos y eliminarlos. Y el Ministerio de la Abundancia, uno se imaginaría que sería el Ministerio de, el Ministerio de Economía, el objetivo que tenía era encargarse de que las raciones de alimentos, de vestuario y de todo sean mínimas y darle lo mínimo a la población. Todo esto sucede, toda esta novela distópica sucede bajo un sistema de gobierno mundial en donde el gobierno mundial se lo llama Gran Hermano. Acá hay una foto de una película de 1984, es una película de década del 50. En internet, en YouTube, hay varias versiones de esta película 1984, pero el libro es mucho más completo que lo que se pueda ver en la película. Acá dice, el Gran Hermano te vigila. Es decir, que es una sociedad de vigilancia en donde todos los seres humanos están permanentemente vigilados y nadie puede tener pensamiento crítico propio. George Orwell, que es el autor de esta novela, en esa novela, en realidad, él relata lo que había vivido en España en 1936 y en la Unión Soviética bajo el sistema socialista comunista. George Orwell, que era un hombre de una familia muy, muy adinerada, tanto el padre como él habían sido banqueros ingleses cuando la India era colonia británica, y obviamente se ve que tenía muchísima información al respecto. Cuando empieza la Guerra Civil Española, él se alista en las brigadas extranjeras para pelear al lado de la República Española, que era comunista. En un momento estuvo a punto de ser fusilado por el mismo comunismo y ahí él se declara un enemigo del comunismo. En la novela él detalla las maneras de torturas horribles que utilizaba el comunismo español. Y toda la República Española estaba asesorada por comisarios políticos soviéticos. En el libro se detallan pormenorizadamente esas torturas. Yo el libro lo habré leído hará unos 20 años atrás, o un poco más de 20 años, y cuando en ciertos momentos de la lectura tenía que detenerme, dejarla y después, dejar pasar 1 o 2 días para retomar la lectura porque realmente es muy, muy fuerte. La versión original no escatima ningún tipo de detalles en cuanto a la descripción que se hace en las torturas. En las películas que existen sobre 1984 no se llega a ver, no se llega a mostrar ninguna de este tipo de torturas. Por ejemplo, el que describe estas torturas es Alexander Solzhenitsyn en su obra maestra que le valió el Premio Nobel de Literatura en 1970, que se llama Archipiélago Gulag, donde describe las matanzas de los opositores y no solamente opositores, sino de miles y miles de prisioneros soviéticos cuyo delito había sido mostrar algún tipo no de rebelión abierta, sino de disconformidad con el gobierno soviético.
tanto en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como en la España de 1936 al 39, los encargados de todo este tipo de control social estaban en manos del Comisariado del Pueblo para los Asuntos Internos. Estos eran enviados de la Unión Soviética para asesorar al gobierno de la República Española en ese momento. Lo que tenemos acá es el logo de lo que se conoció como la NKVD, que era la Policía del Estado, que vendría a ser como el Ministerio del Interior que se describe en la novela, ¿no? El Ministerio del Amor que se describe en la novela de George Orwell. Las torturas eran tremendas, eran espantosas. Lo que queda claro en esta novela es que una de las grandes armas para someter políticamente a la población es la manipulación del lenguaje. Las palabras tienen un peso importantísimo y muchas veces no somos conscientes de la importancia de las palabras. Hay movimientos ideológicos que utilizaron la manipulación del lenguaje o la doble lengua, que son los que ya mencionamos, empezando por el marxismo-leninismo en la Unión Soviética, en todos lugares donde fundamentalmente el comunismo tomó el poder. El bolchevismo político, es decir, toda esta forma de actuar de los bolcheviques soviéticos se conocen bajo un término que es agitprop. Agitprop es la contracción de estas dos palabras, agitación y propaganda, ¿sí? Con el concepto de la revolución permanente y la dialéctica hegeliana, esto se pone en ejecución, ¿sí? Y a las masas se le niega información, se le niega educación, se le niega concientización, solo se les da agitación y propaganda. Los argentinos y toda América hispana tenemos mucha experiencia con respecto a esto, porque vemos permanentemente la cantidad de manifestaciones a las que estamos expuestos de todo tipo. Por ejemplo, en el caso de Argentina, se ha vuelto ya parte del folclore cotidiano. Bueno, ahora estamos de vuelta en cuarentena, pero cuando no había cuarentena, lo más común es ver lugares de la ciudad de Buenos Aires con miles de manifestaciones, haciendo ruidos, con bombos, pancartas, carteles, donde abunda el color rojo y el color negro, ¿sí? Y obviamente todo lo que mueven a esta masa de gente es una mentira ideológica que se transforma en un arma revolucionaria mediante la manipulación del lenguaje. A las personas se le impone cierto vocabulario, pero esas personas rara vez tienen una acabada conciencia de lo que están diciendo. Se termina repitiendo muletillas, ¿sí? Que alguien las lanzó y la gente, sin mucho meditar, las toma y las repite. Para que estas muletillas tengan éxito y tengan un efecto contundente en lo que es el consciente colectivo, se crean palabras mordaza, como por ejemplo, intolerante, golpista, antidemocrático, odiador, lacayo, pequeño burgués o fascista. ¿Esto qué significa? Estas palabras mordaza son las palabras que automáticamente nos vienen a la mente, ¿sí? Y que nos van a forzar a decir lo que pensamos y lo que sentimos, ¿sí? Por miedo a que nos cataloguen con alguna de estas palabras, ¿sí? No, esto no lo digamos porque van a decir que somos tal cosa, aquello otro tampoco lo digamos porque somos tal otra cosa. Y hoy nadie quiere ser señalado como intolerante, como antidemocrático, ni como odiador. Entonces, estas palabras mordaza cumplen una función que les trae rédito, porque a la vista está que el éxito que obtienen no es un éxito
menor. Se impone lo que nosotros llamamos como la corrección política. ¿Qué significa la corrección política? Decir solamente aquello que está permitido y utilizar solamente las palabras que están permitidas. Entonces, estas palabras mordazas son para silenciar, denigrar o condenar a todos aquellos que no se rendían en un principio al estalinismo, al comunismo y hoy por hoy a lo que es la ideología de género. Si vamos pensando un poquito, esto lo sufrimos todos los días y mucho más lo vemos si escuchamos o miramos algunos programas periodísticos o algunos periodistas o algunos pensadores. Son muy pocos los que se atreven y tienen la valentía de llamar a las cosas por su nombre y decir las cosas como son. Aquellos que se atreven inmediatamente son atacados con improperios de toda clase y cuando no, se los amenaza por lo menos con denuncias penales por odiadores o por instigadores o por lo que sea. Se han instalado nuevos términos que son neosocialismo o socialismo del siglo XXI o populismo. Son las distintas alias que tiene el comunismo, ¿sí? O que tiene el marxismo, o ambos. Pero en realidad es lo mismo. A lo largo del siglo XX no escapa a nadie el fracaso del comunismo. Entonces, hoy por hoy, políticamente no queda al comunismo, el comunismo mismo trata de no utilizar tanto esta palabra, que la palabra comunismo no sea tan utilizada. A cambio, se están utilizando otras palabras. Entonces, volviendo a la novela, ¿no? El autor George Orwell, en su novela, describe bien algunos pilares en que se apoyan estos, digamos, poderes, ¿sí? Que son al estilo de la novela de 1984. En todos los edificios públicos de la novela aparecen estos escritos. Dicen que la libertad es la esclavitud. Se insiste en que la guerra es la paz, la miseria es la justicia de los pobres, la oscuridad es la luz. ¿Sí? Sí. La libertad es la idea de que nosotros no podemos ser libres porque no sabemos gobernarnos y necesitamos sí o sí a alguien que nos dirija. Con lo cual, hay sectores de la sociedad que no logran salir de una situación de infantilidad mental, en donde, digamos, el infante, el niño, necesita de la figura paterna o materna para que le diga qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Se insiste en que la guerra es la paz, es la dialéctica, ¿sí? En donde el conflicto es la única vía de desarrollo. No existe otra manera de desarrollo que el conflicto permanente. Y en esto que se llama conflicto permanente es hasta donde nos dé la imaginación. Y más también. Obviamente, la miseria es la justicia de los pobres. Se llega a decir que la pobreza es el mejor estado de la sociedad. La oscuridad es la luz. Fíjense en cómo se le cambia el sentido a las palabras mediante la manipulación del lenguaje, ¿sí? El ejemplo clásico que estamos sufriendo en Argentina es la ideología de género, que es totalmente acientífica, es decir, que no tiene nada que ver con la ciencia. Por ejemplo, si llega a haber un incendio con víctimas fatales, el médico que tenga que hacer el reconocimiento de cuerpos calcinados, seguramente referirá en el informe a cuerpos de sexo masculino o de sexo femenino. Y acá desaparece científicamente estas calificaciones que se dan o se tratan de imponer ahora, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el transvestismo y demás, todo eso desaparece científicamente. Desde el punto de vista científico, biológico,
Está el sexo femenino y el sexo masculino. No hay otra cosa. Entonces, la forma de defender esta ideología, como cualquier otro tipo de ideología, es solamente por el fanatismo. Y ese fanatismo muchas veces acude a lo que es lo sensible o la sensiblería de la sociedad, dejando de lado lo que es el razonamiento o lo que debería ser el razonamiento lógico. Ya dijimos que para todo esto se utilizan palabras mordazas. Entonces, llegamos a una situación donde nadie debe ni puede pensar por su cuenta. No hay libre albedrío ni libertad de conciencia. No hay libertad de expresión. Y todo esto por el juego del lenguaje total y absolutamente manipulado. ¿A qué lleva toda esta situación? ¿Qué es lo que hay detrás? Lo que se trata de imponer es una antropología radical a través de la política y de las leyes. La antropología sabemos que es aquella ciencia que tiene que ver con todo lo relativo al ser humano. Nosotros podemos decir que el ser humano nace hombre o mujer, se desarrolla, vive, envejece y finalmente muere. En cambio, en esta antropología desaparecen todas estas categorías. No existe un orden natural. Al no haber un orden natural, se puede negar fácilmente que el ser humano es un ser sexuado. Se niega de que no existe el sexo y además se alude de que el sexo es algo fabricado, que es algo construido y es algo impuesto. A mí me impusieron que sea varón, entonces por eso actúo como varón. Y a las mujeres se les impuso que tenían que ser mujeres y por eso actúan como mujeres. Se deja de lado todo el orden natural de una antropología social y científica que hizo que la humanidad llegara a ciertos desarrollos o avances en la ciencia y en la técnica. Esto lleva a un laicismo y a un relativismo y a esta ideología de género que hace una reingeniería social. ¿Qué es el laicismo? Por ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica es un país laico. Oficialmente no tienen ninguna religión. ¿Sí? Hay libertad de religión desde la fundación de los Estados Unidos, pero a pesar de que es un país laico que no comulga oficialmente con ninguna religión, ellos, desde su fundación, siempre aluden a la palabra Dios, es decir, que no niegan la existencia de Dios. Después cada uno, de acuerdo a sus creencias, dará culto o no al Dios que crea que es el suyo. Tanto es así que la fórmula de los condenados a muerte finaliza con esta frase: Dios se apiade de su alma. Inclusive, sabemos que en el billete del dólar dice, en God we trust, en Dios confiamos. Y hay políticos que que aluden permanentemente a Dios. Son conscientes que hay un Dios creador que estableció un orden natural y que cuando se trastoca ese orden natural, la consecuencia es la catástrofe. Mediante el laicismo de estas ideologías, lo que se impone es una negación absoluta de la idea de Dios. Y la primera consecuencia, cuando sacamos a Dios de la sociedad y de nuestras vidas, es el relativismo. ¿Qué significa? Que no hay verdades absolutas. No hay nada que sea una verdad absoluta, porque la verdad se va a imponer de acuerdo al consenso. Una verdad absoluta es que la vida es sagrada, pero desde el relativismo, ya al no existir verdades absolutas, tampoco hay por qué respetar la vida en su conjunto, y acá se puede empezar a establecer a ver quién merece vivir y quién no merece vivir. Y bueno, y la otra consecuencia es esto de lo que venimos hablando, que es la ideología de género. Todo esto hace
a una reingeniería social. Hay dos palabritas que transitan todo esto, que es la palabra la historia y la ingeniería social. En esta reingeniería social, obviamente, si no tenemos respeto por el origen del ser humano como ser sexuado, hay un total y absoluto desprecio de la naturaleza, porque con el ser humano entonces se lo puede manipular con gusto y placer, sin dar mayores explicaciones de nada. Se puede hacer cualquier cosa. Siempre, o sea, la cinematografía se cansó, después de la Segunda Guerra Mundial, de mostrar los crímenes de los nazis en los campos de concentración. Bueno, eso es el desprecio de la naturaleza. Hay una reinvención del humano. En esta reinvención de lo humano, el ser humano no es lo que nosotros pensamos que es. El ser humano es otra cosa muy distinta, totalmente distinta. Por ejemplo, los que tienen dinero, tienen poder económico, pueden llegar a lograr extender su vida. Esto no es nuevo. Pero lo novedoso es que con las nuevas tecnologías por ahí se consigue más extender la vida de los seres humanos y de ciertos seres humanos, y lograr que lleguen, no sé, a los 90 años o a los 100 años en mejores condiciones que la masa o que la media de la población, que no tenga tanto poder adquisitivo. Y esa reinvención, ese ser humano no tendría la conciencia que supuestamente tenemos que tener. ¿Qué nos dice la conciencia? Que existe lo bueno y lo malo, existe el bien y el mal, y hay un discernimiento entre uno y el otro. Debemos diferenciar lo que es bueno y es malo. En la reinvención de lo humano no existe ni lo bueno ni lo malo. Todo es arbitrario en función de la maximización, podríamos decir, del poder por el poder mismo. La única soberanía en esta reingeniería social es la soberanía de las leyes. Por ejemplo, la patria potestad en la legislación argentina tenía en cuenta el orden natural establecido. ¿Por qué? Porque la familia es anterior al Estado, es anterior a cualquier cuerpo legal. Entonces se respetaba ese orden natural, y ese era el origen, o uno de los orígenes, de esta figura que era la patria potestad. Los padres son los únicos que tienen derecho de educar a sus hijos. En la legislación, desde que se reformó el Código Civil de la República Argentina, en el anterior, hace unos años, desaparece la patria potestad. Ya no hay patria potestad, y esto ha pasado, desapercibido al conjunto de la sociedad argentina. La patria potestad ya no la tienen los padres. Si hay algún abogado presente después, si quisiera hacer algún aporte o algún comentario como este, sería muy, muy bienvenido, porque es un tema sumamente importante. No todos los argentinos son conscientes de esto, que ya está sucediendo en la República Argentina. Aparece la exaltación del deseo y los nuevos derechos en base a la exaltación de esos deseos. Los seres humanos, a diferencia del resto de los animales, se supone que controlamos nuestros apetitos, nuestros deseos, justamente con el uso de la razón. Sabemos que si comemos en exceso o bebemos en exceso, eso puede ser perjudicial para nuestra salud. Sabemos que no podemos quitarle la vida al otro porque eso está mal, o por lo menos, si lo hago, sé que voy a pagar un precio muy elevado. Bueno, acá lo que se hace es justamente exaltar el deseo y tratar de proteger esos nuevos deseos, sobre todo lo que tenga que ver con la concupiscencia en los niños y en los adolescentes. Esto va a dar lugar a que la vida esté integrada por hombres que sueñan con ser Dios. Hay un personaje muy mediático, muy famoso, llamado Claudio María Domínguez, que él solía decir: yo soy Dios, vos sos Dios. Es decir, Dios soy yo, sos vos. Y esto, recordemos que en el pecado de Adán y Eva en el paraíso terrenal,
cuando se dejaron tentar por la serpiente, fue justamente porque la serpiente les hace creer a Adán y a Eva que si comen del fruto prohibido serán como dioses. ¿Sí? Bueno, ya sabemos cómo terminó y terminan siendo expulsados del paraíso. Un tremendo gran engaño, ¿no? Donde aparentemente los seres o algunos seres humanos siguen cayendo. Cuando queremos ser como dioses, sufrimos inmediatamente las consecuencias. ¿Por qué? Primera consecuencia que se ve acá en este grafiquito es la destrucción de la familia. ¿Por qué? Porque al no tener frenos inhibitorios de ninguna clase y además al estar habilitado por un cuerpo legal, y si tengo algo de poder, entonces puedo hacer cualquier cosa, y eso cualquier cosa me exime de ningún tipo de responsabilidad. En este tipo de sociedades la educación ya no es más educación porque se convierte en adoctrinamiento de Estado. Lamentablemente los que sabemos algo de educación en la República Argentina, nos ha tocado ver, azorados al principio, asombrado, cómo se quitaron los contenidos de las distintas materias o de las distintas áreas en los distintos niveles educativos para reemplazarlos solamente por el adoctrinamiento del poder de turno. Tanto las consecuencias, bueno, los chicos llegan a los 18 años con un nivel educativo ínfimo y muy pobre realmente. Y obviamente una confusión de todas las cosas que no es fácil superar. Se expulsa a la religión del espacio público. La idea de Dios no tiene lugar en este tipo de sociedad. La idea de Dios hace que el ser humano se plantee un montón de cosas y ha servido como para que salgamos del estado de barbarismo en que se vivía en la época de piedras. Y con eso vamos a llegar a lo que es la deconstrucción de la nación o de la república, que lamentablemente es lo que no solamente nuestro país está viviendo, sino que lo vemos en otros lugares del continente sudamericano. Y me atrevería a decir que también en los países del norte está pasando esto mismo. Entonces, para que no haya opositores a este tipo de ideología, aparecen las famosas leyes antidiscriminación por razón de género. Y esta palabra antidiscriminación, fíjense en que está entre comillas, porque son leyes que van a castigar a todos aquellos que no se arrodillen ante la ideología de género y funcionan como una policía del pensamiento, que son las famosas leyes de odio. Si prestamos atención, hay algunas personas importantes argentinas que han sido denunciadas por odio. Esto, en la novela de 1984, esta tarea la tiene la policía del pensamiento. Hay una policía de pensamiento. Obviamente acá las libertades ya no existen más, ¿no? Y las leyes de género se igualan a las leyes de derechos humanos. Entonces acá ni la ciencia ni el pensamiento lógico tienen nada que ver, ni la recta razón tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque la recta razón, en términos de un famoso santo de la Edad Media, Santo Tomás de Aquino, es el ordenamiento de las cosas a su fin último. Eso es la recta razón, es decir, que los objetivos de la razón no me las planteo yo, sino que las leo en la naturaleza, en las cosas que me rodean. Siguiendo con esta novela, este gráfico que vemos acá arriba que dice INSOG es,
es el emblema del gobierno del Gran Hermano en la novela de 1984. Y también es la contracción de dos palabras que es social engineering o ingeniería social. El símbolo lo dice todo. Vuelvo a repetir que en los edificios públicos, como lo cuenta esta novela, están escritas estas frases, donde dice: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Pensemos que ya vamos para 2 años que en la República Argentina los chicos no van a la escuela. Y sabemos muy bien, ya sea porque seamos docentes, porque seamos padres o porque seamos alumnos en cualquiera de los niveles, que el sistema virtual es un fracaso rotundo. Quien controla el pasado, controla el futuro, y quien controla el presente, controla el pasado. Otra frase del Gran Hermano. Para esto, estos sistemas de poder suelen inventar institutos que se dedican a lo relativo con la historia. Y acá hay algunos institutos que se han creado en los últimos 18 años, instituto instituto lo otro, que se dedican a estos menesteres, ¿no? A tratar de reescribir la historia, que la historia no sea tal, sino que sea un mero relato que se pueda cambiar en cualquier momento. Entonces, no es extraño que si a un chico de 18 años le preguntamos quién fue Manuel Dorrego o quién fue el virrey Cisneros, no tenga la menor idea, porque realmente nadie se los enseñó. Al no conocer nuestro pasado, no podemos proyectarnos hacia el futuro. El Gran Hermano te vigila. Proles y los animales están libres. Los proles no son solamente los niños, sino es el conjunto de poblacional en esta novela de 1984. Es decir, que las masas poblacionales están igualadas a los animales. Y acá tenemos una pirámide, ¿no?, en donde se ve, ¿no?, la estructura social en la novela. El partido interior es lo que llamamos como mesa chica, menos del 2% de la población. Esto es la élite que gobierna, que domina a todo el resto. El partido exterior son los que trabajan para el partido político que se llama INSOC, que es el único partido permitido. Y después está el proletariado desconectado de todo, que es aproximadamente el 85% de la población. Ahora, acá hay algo interesante. En 1984, la primera edición salió en 1948. Estamos hablando de unos 84 años atrás, fíjense, ¿no? El juego de palabras y de números. En esa novela el mundo está dividido en 3 sectores. Está Oceanía, que es el color anaranjado, Eurasia, el violeta, y Estasia, este color medio, no sé, medio celeste o verdoso, ¿no? Y hay un sector en disputa. Fíjense en qué parecido que tiene con los 3 sectores que ha determinado desde 1973 la Comisión Trilateral. Acá tenemos un organigrama, o la síntesis del organigrama de la Comisión Trilateral del año pasado, de 2020, ¿no? Donde hay un sector, ¿no?, que coincide justamente con Eurasia, ¿sí? Si vemos el grafiquito, hay otro sector que coincide con Oceanía, que es todo el sector anaranjado, y otro sector que coincide con Estasia, que es este sector medio verdoso o celeste. Y esto que está en amarillo es un estado en disputa. Justamente, si observamos algunos de lo que tiene que ver con la actual guerra de las vacunas y el camino de la seda, ¿sí?, en la guerra comercial que se disputan el mundo anglosajón con Rusia y con China, vamos a observar que esto tiene una... Se parecen muchísimo a lo que este escritor George Orwell describe en esa novela 1984. Repito, este es el mapita de la novela y esto es del año pasado. Cualquier coincidencia con la realidad
no es mera coincidencia, valga la redundancia. ¿Cuál es la propuesta, el antídoto para todo esto? Es que no renunciemos a la razón, no renunciemos a pensar y no renunciemos a analizar todas las cosas, sobre todo lo que nos ofrecen los medios de comunicación, los partidos políticos, el arte o la diversión. De lo contrario, estaremos frente a la manipulación del lenguaje. Esto puede asustar, pero no es para tanto. ¿Por qué? Porque se sostiene sobre dos patas y es un monstruo grande, pero con pies de barro. Uno de esos pies de barro es la mentira y el otro pie de barro es la desinformación, que es la consecuencia de la mentira. Entonces, está la forma de protegernos, que es justamente esta, recuperar el criterio propio a través de lo intelectual. Y por qué no de lo espiritual. Esto surgió porque la semana pasada, un minutito nada más se voy a pasar este video, después si lo quieren ver está completo en internet, lo van a encontrar, observen, ¿no? La resonancia que tuvo. Bueno, el video no salió. Entonces, bueno, ese el video, la semana pasada en el programa de Fantino se habló de la carta de una mujer militar, donde la mandó a los medios de prensa y dijo, soy soldado, ni soldada ni soldades. Y hablan justamente de la manipulación del lenguaje como herramienta de poder. Este videíto está en YouTube y se viralizó. Dura pocos minutos. Sería bueno que después lo miren en algún momento como para ver que todo esto que estamos exponiendo acá no tiene nada que ver con la fantasía, sino que es una cruel realidad. Y para finalizar, sin connotaciones religiosas, ni mucho menos, pero es un libro que ha sido muy famoso y lo sigue siendo en los últimos 2000 años, que es la Biblia, ¿no? Jesús le dice a los discípulos, la verdad los hará libre. Es decir, ¿cómo nos libramos? Solamente con la verdad. Por eso tenemos que defender la verdad. Y la forma de defender la verdad es utilizando un vocabulario que sea coherente con la vida. No, es cuestión de sentido común. Bueno, por mi parte nada más y gracias por la atención. Gracias, Gerardo. Bueno, buenas tardes a todos los que no habíamos saludado al comienzo. Esta es una reunión de USCA, la Unión de Sociales Castrenses. Bienvenidos los que entran por primera vez. Yo soy Rubén Burgueso, secretario de prensa. Y hoy hemos compartido una charla que nos dio Gerardo Maximandrián, que es suboficial del Ejército retirado y es magíster y sociólogo. Ha sido interesante. Le dejo abiertas las preguntas. Hola, Gerardo. ¿Qué tal, Juan Domingo? Me llamó la atención dos cosas que pasaron en estos días. Por ejemplo, el QUIL y QUIT, no sé si habrás leído por ahí, que va a dejar de llamarse, digamos, de denominarse el 20 para los hombres y el 27 para las mujeres. Eso también está, creo, en lo que esta gente quiere hacer. Sí, total. ¿Me escuchás? Sí, te escucho, Juancito, sí. Bueno, entonces vos fíjate que lo que quiere hacer esta gente con respecto a los nuevos, a partir del 2022, los nuevos QUIL y QUIT que se tengan que entregar. Y también otra cosa, cuando dijiste, por ejemplo, de lo legal, que salió la ley esa donde es legal de lo que quieren hacer con la diferenciación de los sexos y demás cosas. Eso es legal, es verdad, pero no es legítimo. O sea, que son las dos cosas distintas. Legal y legítimo no son iguales. Ahí, por ejemplo, Cacho Barresi nos puede dar una explicación de cómo es esto, porque realmente esta gente cree y le hace creer a la gente que todo lo que ellos sacan por medio del Congreso es legal, pero hay cosas que no son legítimas. Entonces, y también tengo otra cosa, es la deconstrucción del Estado. Como decís vos,
Claro, es la forma que están haciendo actualmente. Están desconstruyendo el Estado para hacer un Estado nuevo, que es el que quieren hacer y llevarnos a todos a un gobierno comunista propiamente dicho. Sí, totalmente de acuerdo, Juan. De eso se trata. Tiene la palabra Cacho Barresi. Bueno, primero para felicitar, realmente me ha hecho escribir este amigo como cuando era estudiante de la facultad. Escrito es extraordinario. Lo que ha desarrollado es sobre 1984 y la conexión que tiene con la evolución que ha dado esta gente manipuladora y que nos lleva al comunismo realmente de las narices, es tan impecable, tan extraordinario, tan claro. La explicación de la tríada hegeliana, que todo el mundo dice que leyó a Hegel y no tienen ni idea a veces de lo que es el proceso de tesis, antítesis y síntesis, lo dijiste maravillosamente bien. A mí me desasnaste, en lo particular, de la posibilidad de manejar la tesis, ¿no? Porque yo lo tenía como algo que se producía, y el materialismo histórico marxista luego lo utiliza para ver la guerra de clases, ¿no? La lucha de clases, que lo da como algo que se da a la humanidad, pero evidentemente se puede prefabricar una tesis, prefabricar una antítesis, que es lo que se está haciendo en este momento, y llegar a una síntesis también manipulada, ¿no? Así que extraordinario. Y un agregado, yo por lo general, para apartarme un poco de esto que está también explicado con el tema del lenguaje, yo generalmente recurro a la etimología, ¿no? Porque las cosas se definen, los hechos se definen, las situaciones por palabras, pero si cambiamos las palabras, es terrible. El uso de la importancia del lenguaje preciso y verdadero, para que una sociedad se pueda armar y pueda llegar a algo importante, está también descrita en la Biblia con la construcción de la Torre de Babel, ¿no? Cuando el hombre quiso Dios y quiso llegar al cielo construyendo una torre, el castigo de Dios fue cambiarles la lengua, ¿no? A unos y a otros, de modo tal de que se formó un caos tan grande que la torre terminó cayendo. Y una cosa interesante que con relación al relativismo de la verdad, ¿no? Claro que la verdad absoluta siempre, para los que somos creyentes, está en Dios, ¿sí? Y para algunos que no creen en Dios, podría estar en la naturaleza misma de las cosas, que es una forma de ir a buscar el orden natural de todos modos y que nos alejaría de un caos. Pero hay una palabrita en el tema de la búsqueda de la verdad, que es lo que debemos hacer, y la búsqueda del orden natural, que debe privar entre nosotros, y que es verdad, obviamente, es el tema de que aparece, los sociologistas han hecho aparecer algo que es el tema ahí se me escapa, del paradigma, ¿no es cierto? O sea que estaría dando por verdad algo en lo que la sociedad se pone de acuerdo. Y eso no es la verdad. O sea, se impone como paradigma de un momento determinado, luego se lo cambia por otro paradigma y así se sigue avanzando. Y entonces aquel que no está dentro del paradigma queda considerado como errado, ¿no? Y como que hay que aislarlo en todo momento. Bueno, es eso nada más, ¿no? Con relación a lo que dijo que me pone un nombrete mi amigo Juan Domingo, el presidente, está definido el tema de lo legal y lo legítimo está definido en el famoso juicio que se le hace a Sócrates, porque Sócrates cumple con la ley, porque dice que hay que cumplirla mientras exista la ley, pero la justicia es más importante que la ley, porque nosotros nos podemos poner de acuerdo en algo, en un congreso como los congresos que tenemos nosotros, que realmente tiene personas que encaran o que manejan estas instituciones, diputados, senadores, que pueden sacar una ley. Y eso es legal, pero de ahí a que sea justa o que sea algo legítimo, hay mucha distancia, ¿no?
Menos mal que como está tan armado el sistema de la Constitución, después uno puede alegar que eso no es correcto y muchas veces la Corte se encarga de poner, como el tema que habíamos hablado con relación a los decretos. Un decreto puede tener todo el armazón constitutivo formal, pero si no está de acuerdo a la Constitución, no es algo así. Bueno, Macanudo, nada más que esto quería decir, porque hoy estoy medio apretado con el horario, y la verdad que, gracias a Dios, pude escuchar de punta a punta la conferencia que me pareció extraordinaria, ¿no? Gracias, Cacho. No, lo mereces ampliamente. Yo te tengo un gran respeto y realmente una gran consideración por lo que sos como persona y que se ve a través de cuando vos hablas y lo que expresás, ¿no? Es propio esto de un gran profesor, porque has manejado los términos con una claridad realmente asombrosa. El mundo, después en la Segunda Guerra anterior y todo, pero después de la Segunda Guerra se maneja en este modo como decís vos. Y esa obra, ese libro, lo explica con una claridad. Viste que hay una película con relación a esto también, ¿no? Pero la película no le hace mucho honor al libro. El libro es siempre superior porque obviamente uno se detiene, aparte uno va, lo piensa, como vos dijiste, es que uno deja por ahí un par de días porque, bueno, lo golpeó mucho algo de lo que leyó, porque también está internalizando algún concepto que el libro tiene y vuelve a la página anterior o algo y ya lo hace propio y, bueno, sigue adelante. Así que el libro siempre es algo superior. Pero me impactó el tema del lenguaje. Yo cuando vi el título pensé que era sobre otro tema, pero menos mal que hice algunas cosas que antes que tenía que hacer y me quedé justo para esto. Realmente extraordinario. No sé si lo tenés grabado o algo, pero debería pasarse en algún instituto educativo, tendrías que dar, quizás vos tendrías que dar alguna conferencia sobre esto en algún centro educativo. Yo como profesor te digo que yo explico algunas de estas cosas a lo largo de mi carrera, yo me jubilé, pero yo manejo un poco el tema de los valores, pero esto está tan preciso también que es bueno para desasnar a los profesores mismos, porque sabés que hoy se enseña con fotocopias y esta gente maneja colocaron que son los libros o algo, sacan fotocopias de una partecita o algo y las reparten a profesores, en los profesorados y todos esos lados y van envenenando la mente, porque no te dejan estudiar con libertad, sino que te van dogmatizando sin que realmente la gente se dé cuenta. Después son tontos útiles. Vos viste que en el Dante el camino del purgatorio al infierno está lleno de tontos útiles, ¿no? Sí, cierto. Es así, ¿no es cierto? Te hice reír. Sí, pero sí, es cierto. Es así, es así. Es, Bueno, un gusto grande. gracias, Cacho, muchísimas gracias. No, por nada, lo mereces completamente. Un gusto. Gracias, Cacho. No, gracias a ustedes.